Ahora vamos a continuar con Miguel León, que lo tenemos aquí, y vamos a introducir a la gente que a lo mejor no sabe lo que es marketing multinivel. Bueno, pues el marketing multinivel es un sistema que utilizan las compañías para distribuir sus productos, en los que se eliminan toda la cadena, digamos, habitual de distribución, en donde los productos pasan directamente, muy en resumido, pasan directamente de lo que es de fábrica o de un fabricante, pasan directamente al cliente a través de una persona que es el distribuidor, ¿no? Entonces, al eliminarse toda esta serie de intermediarios, como puede ser un importador nacional, el comercio, etcétera, ¿no? Los distribuidores locales, etcétera, pues entonces estos productos llegan en unas condiciones muy favorables al cliente, al consumidor final, y todo ese dinero, que dependiendo de la compañía puede ser entre un 60 y casi un 75% del producto de la venta, ese es el dinero que se reparten, digamos, todos los distribuidores en distintos niveles, de ahí que se llame marketing multinivel. Esto es muy en síntesis de lo que se trata. ¿Qué es lo que se consigue con esto? Que una persona consiga, si se lo propone y hace el trabajo serio, que consiga su total independencia financiera, que es aquella en la que una persona consigue el dinero suficiente de acuerdo a su criterio, de acuerdo a sus necesidades o a sus objetivos, consigue, haciendo un trabajo serio durante un determinado tiempo, consigue luego, digamos, vivir de lo que son los beneficios, los ingresos residuales, que son esos ingresos que te producen un trabajo hecho con anterioridad. Como dijimos en ediciones anteriores, es como si tuvieras una renta, ¿no? O sea, haces un trabajo y después o escribes un libro o compones una canción, y mientras esto se esté vendiendo, tú realmente estás recibiendo dinero por ello, sin tener que hacer un trabajo, porque ya lo has hecho con anterioridad. Que la gente, insisto muchísimo, que no malinterprete esto, es un trabajo muy serio, es un gran negocio, no es un negociete, es un negocio de muchísimo nivel. Hoy día se mueven, hay 100 millones de personas en el mundo, 100 millones de personas trabajando en multinivel, 100 millones de personas, o sea, más del doble de la población de España, de la población total. Digamos, es un negocio, es un macro negocio que mueve alrededor de unos 180.000 millones de dólares al año. 180.000. Y como te digo, hay aproximadamente, bueno, hay más de 2.000 empresas que deciden. Es la empresa la que decide decir, oye, ¿cómo llego yo? ¿Cuál es la forma más rápida y más segura y más constante de llegar al mercado con mis productos? Pues a través de unos consumidores fieles que a su vez se están beneficiando de todo este dinero, que por otro lado se quedan, pues, los intermediarios, ¿verdad? Entonces, de hecho, está previsto que en los próximos 10 años la mayor cantidad de millonarios del mundo sean ¿no? a través del negocio de multinivel. Pero cuando hablamos del negocio de multinivel, además recibe diferentes disciplinas. No solamente hablamos del multinivel, por ejemplo, en alimentación, sino que hay en un montón de sectores y un montón de factores. Todos los sectores, sin ningún tipo de distinción. O sea, cualquier empresa, sea de publicidad, sea de lo que sea, puede, digamos, decidir distribuir sus productos o su servicio a través del multinivel. Vamos a hablar, hablando de alimentación, hablando también del sector y un poco la sección que nos lleva, vamos a hablar en este momento de las grasas, porque creo que es el tema que habíamos abordado hoy para hablar un poco, pues, de nutrición, ¿no? Sí, bueno, podemos hablar de las grasas, sobre todo porque ahora se acercan unas fechas complicadas para eso. En las que aquellos que quieran cuidarse un poquito, bueno, pues que tengan unas cuantas nociones. Tampoco vamos a ser como muy técnicos en ello, pero que tengan unas cuantas nociones de qué hacer, pues, para no verse perjudicado por estas comidas de estos días, ¿no? Pues sí, la verdad, nos parece interesante, porque tenemos que tener claro que muchas de las comidas que tenemos son copiosas, y la grasa es prácticamente su parte principal, ¿no? Sí, en estos días, si no se tiene cuidado, claro que sí. O sea, sobre todo la grasa saturada, que es la que realmente hace mucho daño, la que te encuentras digamos, alimentos de origen animal principalmente, ¿no? Entonces ahí hay que tener un especial cuidado, porque esas realmente son las dañinas, y no debería de sobrepasar, pues, una cantidad que podría ser entre el 8 y el 10% de la cantidad de calorías diarias que una persona ingiere. Pues digamos que no debería sobrepasar de ahí, ¿vale? O sea, que hay que tener mucho cuidado. ¿Hablamos del 8%, del 10%? Del total de calorías, o sea, del consumo calórico diario, la cantidad de calorías la cantidad de grasa que debes ingerir no debería sobrepasar del 8 al 10%. O sea, digamos que si una persona tiene
un consumo calórico establecido en 2.000 calorías, por decir una cantidad, pues bueno, pues que de esas 2.000 calorías 160 o 200 sea lo más que consume de grasa saturada, siempre y cuando no tenga ningún tipo de problema cardiovascular, etcétera, o que su médico le haya dicho, oye, mira, pues por esta razón o por este motivo no deberías estar comiendo grasa saturada, ¿no? ¿Cómo debemos, una vez organizamos nuestra comida, cómo deberíamos organizarla? ¿En qué puesto deberían estar las grasas? ¿Cómo podría ser un poco la distribución de las mismas, Miguel? Mira, organizar nuestra comida diaria depende muchísimo de lo que nosotros hayamos hecho a lo largo de nuestra vida y depende de donde hayamos situado nuestro consumo calórico diario, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues porque por la forma de alimentarnos, en muchas ocasiones yo suelo decir que nacemos con un motor Ferrari y al final vamos bajando el metabolismo y lo reducimos bastante. Ahí tiene, bueno, estos son los tres tipos de grasas que hay. Entonces, digamos que, ¿qué porcentaje debería ser el de grasa? Pues aproximadamente entre un 20 o un 25% de nuestra ingesta diaria. Pero ojo, estamos hablando principalmente de grasas insaturadas, vale. Las que provienen de los, por ejemplo, de los frutos secos, de los pescados de alta profundidad, salmón, etcétera, aguacates, aceite de oliva, en fin, productos vegetales, que esas, digamos, son las grasas buenas, por llamar de una manera, las grasas buenas, ¿no? Ahí estamos viendo las grasas saturadas, que tienen un papel totalmente diferente, ¿no? Sí, con eso es con lo que hay que tener muchísimo cuidado, pues tal como se dice ahí, digamos, son muy dañinas para la salud, ¿eh? O sea, las grasas saturadas, aquellas se van quedando en nuestras arterias, las van estrechando y ahí vienen luego los problemas. Hace que nuestro corazón, por ejemplo, tenga que funcionar de una manera muy forzada y ahí vienen los problemas. Perfecto, hablamos también de grasas trans, que son las que estamos viendo en este momento, y estamos viendo un poco también la imagen que nos puede reflejar algo, ¿no? Sí, son las grasas que son transformadas, que son, digamos, muy utilizadas en muchos casos en algunos chocolates, son introducidas en chocolates, en bollería, etcétera, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado, saber interpretar bien las etiquetas para eludir en lo máximo posible todo este tipo de grasas. Todas esas grasas que además muchas veces no nos damos cuenta y están ahí, están presentes y las consumimos, o sea que nos las metemos en el cuerpo directamente. Directamente, sin ningún tipo de intención, pero digamos que nos las ponen en los alimentos que normalmente ingerimos y que nos llevamos para casa. Y ya te digo, todo el tema de la bollería sobre todo, está muy donde se utiliza muchísimo ese tipo de grasa y hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, la verdad que las grasas juegan ese papel del que nos habla Miguel, y también hay que tener en cuenta que también las necesitamos, o sea que no las podemos evitar del todo, pero hay que tener muy claro qué grasas son las que consumimos y sobre todo de qué manera, ¿no? Sí, ya te digo que el porcentaje de grasa, digamos que una persona que no ha ralentizado muchísimo su metabolismo y que, digamos, lo ha bajado a unas cantidades muy pequeñas, pues porque se ha ido alimentando muy mal, lo ha ido ralentizando. Hay personas que inclusive tienen sobrepeso, igual no te ingieren al día más de 1.000 o 1.200 calorías. Perfecto. Y hay personas que tienen sobrepeso. Pero entonces, teniendo en cuenta de que la proteína, tal como se ha dicho, es el alimento más importante, después las grasas y los hidratos son lo que tienes que tener en cuenta, respondiendo un poco a la pregunta tuya de antes, son los nutrientes que se tienen que tomar en cuenta para modificar la cantidad de calorías con la cual tú, digamos, modifiques tu composición corporal, tu peso en este caso, ¿no? O sea, quiero decir que las proteínas es un elemento que se ha de mantener fijo en función de ciertos parámetros, pero luego los hidratos y las grasas son con lo que debes jugar, ¿no? Vale. Pero una persona que se ha ido cuidando muy bien, ya te digo, las grasas puede perfectamente o deberían representar entre un 20 y un 25% del total de calorías diarias. Ojo, con cuidado, porque un gramo de grasa son 9 calorías, mientras que un gramo de proteína y un gramo de hidratos son 4. Hay que tener mucho cuidado con las cantidades, de los alimentos, porque tienen más del doble de calorías que los otros macronutrientes. Vamos a hablar de proteínas la semana que viene. Perfecto, yo encantado, ¿no? Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti. Y por supuesto, nosotros encantados de tener esta sección de nutrición con Miguel León, y gracias también pues a su patrocinio. ¿Buscas una alternativa a tu trabajo que cubra tus aspiraciones? Esa posibilidad existe. Infórmate en el 648-083-919 o envía un email a empresa@dogasport.com. Hazlo ahora porque tu futuro depende de ti.